Mira. Bueno, ya estamos. Buenos días a todos y a todas. Buenos días Vamos a a dar todos. comienzo a este tercer día. Esperamos un segundito. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Hay que activar la... Hola, buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, guardamos un minutito y ya comenzamos. ¿Se escucha bien? Hola, buenos días, sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, muy bien. Gracias. Perfecto. Ok, sí, claro. Tratando de sacar la barrita para que no moleste. Bueno, si les parece, vamos dando comienzo. Antes que nada, buenos días para todos. Bienvenidos a este tercer día de taller anual y bueno, a este comité de guaraní. Perdón la voz, pero no es que estoy con resaca, les aviso, estoy con un resfrío galopante. Creo que tampoco tengo COVID, así que por las dudas. Pero bueno, estoy con la voz un poco destrozada. Bueno, un poquito contándoles lo que vamos hoy. Obviamente, como ocurrió el año pasado, el taller va a tener una extensión, el comité va a tener una extensión de 2 horas, donde vamos a hacer un pequeño repaso sobre las cosas que estuvimos trabajando en este 2021, algo de lo que tenemos planificado para el 2022, y después, bueno, les vamos a contar más en detalle un poquito todos los cambios que estuvimos haciendo a lo largo de este año en prescripción, que ustedes ya saben que fuimos agregando funcionalidades y opciones a lo largo de este año las distintas versiones. Así que vamos a hacer como un pequeño compendio de todo eso y después la Universidad Nacional de Misiones nos va a contar un poco su experiencia de migración. Así que nada, bienvenidos y un poco ya entrando en el repaso de lo que es el año 2021. Emi, no sé si a vos te pasa, pero yo sigo viendo que la barrita estorba, ¿no? Sí, se ve. No se minimiza cuando vos cliqueas en otro lado. Estoy Si no, tratando. preferiría ponerla abajo. Sí, probablemente la termine poniendo abajo. Sí. No sé si puede cerrar. No hay peor porque se ve el chat también. Claro que no se minimizan. Estás del celu, ¿no? Me parece que es por eso. No, estoy compartiendo desde la compu. Bueno, a ver si logramos que se minimice. Minimiza. Voy a dejar de compartir un poco. Sí, probá de nuevo. Comparto yo, a ver. Sí. ¿Querés que pruebe compartir yo, Hernán?
Ahora esperemos a ver si se va la barrita. No, estás compartiendo. Compartir con sonido, por favor. Ahí, Sí, ahí se ve perfecto. Ahí ¿me se va ve. bien? Sí. Bueno, Bueno, avísame perfecto. y yo voy pasando. Avanzamos. Eh, bien. Un poco hablando del recorrido que hicimos a lo largo de este año, los, de las grandes funcionalidades que incorporamos a principio de años fueron la incorporación de las actas digitales en equivalencias. Esto viene a partir de lo que es el avance en la digitalización de las actas y de todos los circuitos dentro de Guaraní, en lo que trabajamos en conjunto con las universidades. Todo esto lo fuimos trabajando un poco en conjunto con las unis, fue tratar de entender qué cosas era necesario pasar a digital, qué cosas por ahí no era necesario. En el caso de las actas de equivalencias, terminamos definiendo que las actas que se iban a digitalizar eran las actas de equivalencias externas, ¿sí? Otro de los grandes cambios que hicimos, como les decía, y que después los chicos les van a contar, son los cambios en el circuito de preinscripción, ¿sí? Donde... Uy, ¿qué pasó? ¿Te compartiste, Seba? Ahí. Los cambios en el circuito de preinscripción, ¿sí? Donde se sumaron un montón de funcionalidades pensando un poco en que este circuito trate de hacerse digitalmente todo lo que se puede y en forma remota, más que digital, virtualmente, en época de pandemia, ¿sí? También trabajamos con Moodle para mesas de exámenes. Hasta ahora habíamos trabajado con Moodle para cursos, para cursadas, pero también avanzamos en lo que es Moodle para mesas de exámenes, para permitir que las mesas de exámenes puedan estar vinculadas con cursos de Moodle y puedan ser evaluadas a través digamos, de Moodle y vinculadas. También trabajamos con las nuevas variables de discapacidad. Esto lo anunciamos bastante y se trabajó bastante. Esto viene a partir de un pedido de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, que nos solicita incorporar un nuevo relevamiento que se había estado trabajando con un grupo de universidades y que daba como resultado un montón de preguntas que permitían relevar un montón de información que de alguna manera ayudan a la universidad a ser más accesible para las personas con discapacidad. También trabajamos con la identidad de género y diversidad, ¿sí? Después de un trabajo de varios meses en conjunto con la DIU, con el INDEC, con el Ministerio de las Mujeres, con el INDEC, ellos terminaron de definir el conjunto de valores admitidos para la variable identidad de género y diversidad, y lo que hicimos fue incorporarlas dentro de Guaraní, y de hecho se está extendiendo la incorporación a todo el resto de los sistemas SIU, y también se incorporó dentro de lo que es Araucano, digamos, se fue incorporando y extendiendo esta variable a distintos lugares. También incorporamos el archivo 13 para los alumnos de movilidad internacional. Esto tiene que ver con un trabajo que se venía haciendo ya desde hace un tiempo con la DIU para poder identificar, para que las universidades puedan informar a aquellos alumnos que que vienen por intercambio al país, ¿sí? Para hacer algún tipo de oferta formativa, pero que no se los considera parte digamos, de los alumnos que se informan en el araucano tradicional. Acá también trabajamos bastante en conjunto con algunas universidades que trabajaron con la DIU para finalmente lograr darle formato a ese archivo. Y una de las últimas cosas que estuvimos trabajando y que se las presentamos justamente ayer fue la integración con expediente electrónico. Es decir, empezar a andar el camino de la integración desde el punto de vista de Guaraní, sumando en principio el primer trámite, que es el trámite de egreso, integrándolo
con el sistema de expedientes que es Sudoku, y permitiendo que todo ese trámite pueda hacerse de manera digital, puedan incorporarse toda la documentación que se genera desde Guaraní al expediente, y bueno, como les contamos ayer, con unas líneas de trabajo a futuro muy interesantes para poder avanzar. Y por ahí ya desde el punto de vista más técnico, y pensando también en la integración de Guaraní con todo el ecosistema, trabajamos en el versionado de la API. Es decir, empezar a tener APIs con versiones que permitan que los sistemas puedan dialogar de una manera más ordenada, que se pueda mantener una compatibilidad más ordenada entre los sistemas, tratar de ir despegándonos de la famosa tablita de compatibilidades, que si bien no es tan fácil de soltar, pero el hecho de tener una API versionada y que cada vez que se hagan modificaciones se genere una versión nueva, pero se mantenga la anterior, ayuda a que la compatibilidad con el resto de los módulos sea más fácil de trabajar. Esto respecto a lo que es todo el año 2021, pero además, a lo largo de este año también estuvimos trabajando, pasa si querés Seba, en lo que es la migración, ¿sí? Espera. La migración y el acompañamiento a un montón de instituciones que a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que en principio supuso adaptarnos a todos a la modalidad de trabajo virtual, avanzaron en la migración y que fueron un montón. La verdad es que cuando hacemos el repaso de la cantidad de universidades que migraron, que se sumaron al sistema, o que sumaron nuevas unidades académicas, porque por ahí lo que pasa es que no es que recién empiezan con Guaraní 3, sino que sumaron unidades académicas y lo van a seguir haciendo a lo largo de los próximos años. La verdad es que nos ha sorprendido el intenso trabajo que se hizo desde las instituciones para poder migrar y para poder aprovechar todas estas funcionalidades que por ahí facilitaban la gestión en épocas de pandemia. Así que bueno, se los queríamos mostrar un poquito en un video donde, como les digo, van a encontrar instituciones nuevas e instituciones que sumaron o finalizaron toda la implementación de Guaraní en la institución. Bueno, aplauso virtual para todos los que estuvieron trabajando en esto y que le pusieron el cuerpo a pesar de todas las dificultades que supuso en estos tiempos. Y algo que queremos mostrarles, que por ahí no tiene que ver directamente con Guaraní, pero sí tiene que ver con el ecosistema, y que tiene mucho que ver con lo que es la digitalización de documentos, son los cambios que van a encontrarse en la nueva versión de Warpe, ¿sí? Sobre todo relacionados con la bandeja de firma, ¿sí? Warpe, para quienes todavía no están familiarizados, es la cara visible del Araí, ¿sí? Es la cara visible de un montón de servicios que se brindan a través de Araí y que se terminan viendo a través de Warpe. En el caso específico de Guaraní, Warpe es la bandeja de firma de la cual se sirve Guaraní para la firma de actas y para la firma de cualquier documento que se genere desde Guaraní y deba ser firmado. Cuando iniciamos con todo este proceso, la bandeja tenía un conjunto de funcionalidades un poco limitadas y tenía como mucho pedido de mejoras. Y la verdad es que con la nueva versión de Warpe se le incorporaron un montón de mejoras que nos parece que está bueno que las conozcan, sobre todo, bueno, si están dando vuelta a los chicos de Sarmiento que implementaron Acta, se van a poner en contacto con los de la firma múltiple,
Pero hay un montón de cuestiones. Creo que la principal es la posibilidad de firmar múltiples documentos a la vez. Hasta ahora la bandeja permitía firmar de a un documento por vez. Así que bueno, los chicos de WordPress armaron un pequeño video, son algunos minutitos, 5 o 6 minutitos, donde cuentan las nuevas funcionalidades, y nos pareció que está bueno que lo podamos compartir en este espacio para que todos vayan empapándose en estas mejoras. Hoy vamos a mostrarles las mejoras de la bandeja de firma, incluidas a partir de la versión 3.0 de WordPress. También vamos a repasar algunas de las funcionalidades ya existentes. Comencemos. Cambios de nombre en el menú. En las versiones anteriores de WordPress, el bundle se llamaba Documentos y tenía como submenús Bandeja y Autorizaciones. Ahora el bundle se llama Autorizar documentos y sus submenús son Mis pendientes y Enviados por mí. El cambio está orientado a identificar de mejor manera el uso de cada uno. Mis pendientes. Aquí se van a encontrar todos aquellos documentos pendientes que requieren de mi autorización. Enviados por mí. Aquí vamos a encontrar todos los documentos que envié a autorizar y están pendientes de ser aprobados o rechazados por otro usuario. Ingresando en Mis pendientes, vamos a encontrar todas las novedades que trae esta versión, barra de búsqueda y filtro, mejoras en el listado de documentos, botón para autorizar, firmar todos. La barra de búsqueda nos permite filtrar por cualquier texto contenido por el listado de documentos. De esta manera, si hay muchos documentos pendientes y queremos darle prioridad a alguno en particular, podemos usar el filtro para encontrarlo. En el listado de documentos, se agregó una columna de selección, la cual nos permite indicar el documento que queremos seleccionar. Incluye una opción para seleccionar todo lo que está en pantalla. También se ordenaron las columnas, y se separaron los botones de acción de cada documento, agrupándolos entre los que permiten conocer el documento en detalle, y los que generan una acción específica sobre el mismo. Al pie del listado, se agrega una opción que permite modificar el límite de filas máxima que muestra. La operación más importante es la del botón Autorizar, firmar todos. Desde aquí se puede enviar a autorizar, de manera masiva, varios documentos, tanto con el método de autorización simple, como con el de firma digital con token. Cabe destacar que por el momento no se puede hacer firma masiva en la nube, ya que la API de firmar no lo soporta. Al seleccionar los documentos con el check de selección del listado, y luego hacer clic en el botón Autorizar firmar todos, nos lleva al tablero de autorización múltiple de documentos. Entre todos los documentos seleccionados, teníamos mezclados los que requieren autorización simple y firma con token. En el tablero los vemos agrupados según esta definición. Una para los documentos que requieren autorización simple, con sus indicadores, y el botón para autorizarlos. Otra para los documentos que requieren firma digital, cuyo botón nos descarga el archivo .firmador, el cual por medio del firmador versión 1.5.1 en adelante, nos va a permitir firmarlos digitalmente con token de manera masiva. Al hacer clic en el botón Autorizar, identificado con el color naranja, estamos procediendo a firmar de manera masiva todos los documentos seleccionados con el método de autorización simple. Los indicadores Autorización exitosa y Autorización fallida nos van a mostrar el resultado del proceso de autorización. Como habíamos indicado, la firma digital con token, botón Firmar identificado con color azul, solo descarga el archivo con extensión firmador. Hasta que no se firmen los documentos con dicha aplicación, van a estar pendientes de autorizar. Por último, tenemos el botón Volver, que nos permite regresar al listado de documentos. En resumen, esta serie de funcionalidades nuevas permiten seleccionar varios documentos, buscar y filtrar sobre los mismos y enviarlos a autorizar de manera masiva, ya sea con el método de autorización simple o firma digital con token, permitiendo así agilizar la gestión de autorizaciones de los mismos. Hoy vamos a mostrarles las mejoras de la bandeja de firma, incluidas a partir de la versión 3.0 de WordPress.
También vamos a repasar algunas de las funcionalidades ya existentes. Comencemos. Cambios de nombre en el menú. En las versiones anteriores de Warp, ahora veamos la firma digital con token. Una vez descargado el archivo solicitud.firmador, al ejecutarlo, se abre la aplicación, la cual, a partir de la versión 1.5 nos permite firmar más de un documento al mismo tiempo. En la barra superior, se pueden seleccionar todos los documentos que se enviaron a la firma para visualizarlos. Debajo se puede navegar por las hojas de cada documento. Al pie de la visualización, están los botones Omitir, Firmar todos, y Firmar, que se habilitan luego de seleccionar el certificado con el que se van a autorizar los documentos. Omitir. Esta opción descarta la firma del documento seleccionado. Esto no es un rechazo, simplemente no se firma, el documento queda pendiente. Firmar todos. Con esta opción se firman todos los documentos que están en el listado de selección, con este vamos a hacer la firma masiva de documentos. Firmar. Esta opción firma solo el documento seleccionado, el resto queda pendiente. Al seleccionar algunas de las opciones de firma, ingresamos el PIN de autenticación de nuestro token, y la aplicación procede a firmar digitalmente los archivos. Luego, nos muestra un mensaje de confirmación. En Warp, volvemos al listado de documentos pendientes de firma, y vemos que ya no están pendientes, los mismos fueron autorizados. Recordemos que cada marca y modelo de token pueden tener distintas limitaciones a la hora de firmar varios documentos. Esas limitaciones pueden darse por la cantidad de archivos o por el tiempo que tardan en firmarse. Por ejemplo, podemos mandar a autorizar 200 documentos, pero si el tiempo en procesar esos documentos es mayor al tiempo de espera del token, seguramente obtengamos un mensaje error. A todos los interesados en trabajar con el firmador SIU, les pedimos que nos cuenten con qué marca y modelo de token trabajan, sistema operativo y limitaciones que fueron encontrando. De esta manera colaboramos en la evolución y mejora del firmador. Perfecto. Ahora veamos la firma digital con token. Bueno, un poco esto era lo que queríamos mostrarles. Sabemos que por ahí les resulta, para quienes no lo usan, les resulta un poco menos terrenal, pero es importante que les vayamos contando esto, sobre todo el tema de la firma múltiple, de las mejoras a la bandeja de firma, porque a la medida de que todos los módulos SIU nos vamos sirviendo de la bandeja de firma de Warp, esa bandeja empieza a cobrar mucha más importancia y empieza a requerir de filtros, de firma masiva y de un montón de funcionalidades que permitan trabajar con esos documentos que se envían a la firma. Esto un poco para contarles cuál ha sido la hoja de ruta de Guaraní y también un poco de SIU a lo largo de este 2021, y ahora contarles un poco hacia dónde miramos al 2022. Como les contábamos a la apertura del taller anual, en la charla con Eugenio y con Ariel, los lineamientos de SIU van muy fuertemente hacia la vinculación de los módulos, hacia el trabajo para fortalecer el ecosistema. Esto es tratar de crecer en funcionalidades, pero ya funcionalidades que implican la relación con otros módulos, implican meternos cada vez más con el ecosistema. Digo, no significa que no vamos a desarrollar nuevas funcionalidades que tengan que ver específicamente con Guaraní, pero muchas de las funcionalidades que realmente marcan la diferencia de los módulos ya tienen que ver, o de todo el ecosistema, tiene que ver con funcionalidades que son transversales a varios módulos. Por eso es que a lo largo del 2022 seguramente nos van a ver muy enfocados en, obviamente, resolver y acompañar en la diaria a las universidades y en resolver pequeños problemas, bugs, mantenimiento evolutivo del sistema, pero también en fortalecer la vinculación entre los distintos módulos. Algunos de los próximos, digamos, de los grandes lineamientos para el 2022, pasá, Seba, si querés, tienen que ver con, por un lado, trabajar en
en algo que se nos postergó este año, que hubiésemos querido sumar, pero que es la interacción con el Registro Nacional de las Personas. Empezar a trabajar en usar los servicios del RENAPER para validar los datos personales de los alumnos, ¿sí? Para evitar todo el problema que significa para las universidades cuando un alumno carga mal el documento, cuando carga mal su nombre y apellido, tener personas duplicadas. Vamos a empezar a trabajar en usar esos servicios, que no son específicamente los que tienen que ver con Quechua, son otros servicios un poco más elaborados que nos permiten hacer otro tipo de validaciones de los datos personales. Avanza. Además, vamos a seguir creciendo en la integración con Moodle. Hasta ahora, ustedes saben que la integración con Moodle es unidireccional, es Guaraní le pide a Moodle que haga determinadas cuestiones, ¿sí? Con la pandemia nos dimos cuenta que muchas veces empieza a ser necesaria la vuelta de información. Yo tomo una evaluación en Moodle y necesito impactar esas notas en Guaraní. Bueno, vamos a empezar a trabajar en esa bidireccionalidad, o por lo menos queremos encarar el análisis de esa bidireccionalidad. Además, vamos a seguir avanzando, como charlamos ayer en el comité de integración, en funcionalidades con Sutehuelche. Algunas son detalles, como por ejemplo, empezar a trabajar en que los quill empiecen a ser obligatorios para poder aplicar a una beca, que el alumno desde su autogestión pueda ver cuál es el estado de su postulación, ¿sí? Y un montón de pequeños detalles que son, o grandes, como lo charlaban ayer, la posibilidad de subir documentos que se necesitan para una postulación, pero bueno, también una de las líneas de trabajo es reforzar la integración con Mapuche. Otra cosa que este año no llegamos a encarar es la perspectiva de género, ¿sí? Encarar la perspectiva de género desde la documentación de Guaraní, sobre todo empezando a incorporar en los documentos todo lo que tiene que ver con la ley de identidad de género, ¿sí? Con el tema del apellido elegido, el nombre elegido, poder empezar a permitir que ustedes puedan configurar el sistema para que hoy, como pasa hoy, en documentos no tan oficiales o no tan formales ya se usa el nombre elegido, pero que también en los documentos formales y oficiales pueda usarse el nombre elegido con ciertas nomenclaturas y ciertas marcas que requiere la ley. Obviamente es un trabajo que también excede un poco a Guaraní y que requiere un análisis muy minucioso que hay que hacer y de mucha precisión para ver dónde se van a ir incorporando estas cuestiones. Pero la idea es incorporarlo. De hecho, también tenemos pendiente la incorporación del nuevo valor en la variable género para incorporar el género fluido. Y por último, obviamente, avanzar en la integración con Sudoku, mejorar la integración que tenemos hoy, optimizarla, darle mayor cantidad de funcionalidades a lo que es todo el circuito de egreso, y también empezar a pensar qué otros trámites que se generen desde Guaraní van a poder integrarse con el sistema de expedientes. Y ahí también seguramente iremos escuchando los pedidos de ustedes e iremos viendo qué cosas podemos incorporar. Creo que esto es un poco, estas 5 líneas de trabajo marcan un poco el rumbo hacia donde vamos, cómo empezamos a integrarnos con el ecosistema y con otras soluciones que no tienen que ver con el ecosistema, pero que creemos que es muy necesario para que Guaraní y todo el ecosistema crezca. Así que les agradezco y bueno, no sé si tienen alguna consulta. Denme un segundo. Seba, no sé si van a cambiar de presentación, pero no está en modo presentación. No está en pantalla completa. Ahora, No sé si teníamos alguna duda. Hola Hernán, buen día. Hola, buenos días. Pensando en lo que estabas planteando en último momento de la integración, quería hacer una consulta y ver la posibilidad de también empezar a pensar la integración con el Registro Nacional de Graduados,
para posgrado. Yo hincho con posgrado, pero es la necesidad que tenemos, que estaría bueno empezar a pensar también en integrarlo. Sí, recuerdo que tenemos ese planteo. La verdad es que no es algo que habíamos tenido en carpeta, sabemos que está, tenemos que analizarlo, tenemos que analizar cómo funciona el Registro Nacional de Graduados y ver, pero sí, la idea es empezar a automatizar todas estas relaciones. Hay un montón de cosas en las cuales sabemos que podemos mejorar, pero bueno, que todo lleva su tiempo. Por ejemplo, el tema de los colegios secundarios. Queremos empezar a trabajar también con la gente de la DIE para tratar de dar por terminado esto de mantener nosotros un catálogo de colegios secundarios y tratar de ver cómo automatizar todo ese proceso de generación de los PUE, de dar de alta un colegio en los catálogos. Hay un montón de líneas de trabajo, pero bueno, lamentablemente los recursos a veces son finitos y tratamos de ir viendo y de ir priorizando qué es lo más importante. Así que nada, les tomamos la sugerencia y vemos cómo podemos priorizarlo dentro de la lista. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más consultas, les voy a ceder la palabra a Seba para que les cuente, a Seba y los chicos, para que les cuenten un poco todos los cambios que estuvimos implementando en el módulo de prescripción. Esto es un compendio de todo lo que fue saliendo en las distintas versiones. Y bueno, nada, reitero de nuevo las felicitaciones a toda la comunidad por el tiempo para poder migrar y para poder actualizar de versión. Ahora sí, Seba, todo tuyo. Gracias. ¿Se escucha bien ahí? ¿Nos escuchan bien? Se escucha perfecto, Seba. Sí. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, muchos de ustedes ya, por suerte, están trabajando con la versión 3.20 que incluye los últimos cambios que hicimos en el circuito de prescripción. La pandemia tuvo algunas cosas buenas y fue que nos obligó a ustedes y a nosotros a buscar alternativas y apurar algunos cambios que teníamos pendientes en cuanto a cómo manejábamos sobre todo el circuito de prescripción, que siempre en la mayoría de los casos obligaba a los aspirantes a acercarse en algún momento a la institución. Y bueno, en respuesta a esto que se nos vino encima sin avisar, empezamos a incluir un montón de cambios en este circuito de prescripción y pensamos seguir trabajando en algunas mejoras que van a surgir y ya están surgiendo a raíz del uso que algunas instituciones ya están haciendo de este nuevo circuito. Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso sobre cuáles fueron esos cambios y después obviamente hablar con ustedes si queda tiempo para que nos cuenten cuáles son las mejoras o los lugares donde habría que profundizar. Los cinco ejes que vamos a recorrer hoy fueron algunos cambios que hicimos sobre la carga del documento de identidad, el cierre del trámite de prescripción, una nueva funcionalidad que es la asignación de trámites, la solicitud de información a los prescriptos y la administración de los requisitos de ingreso. El primero de los cambios que incluimos tiene que ver con el tema de cómo solicitamos o cómo mostramos a los aspirantes las opciones de documento de identidad. Hasta la versión 3.20, cualquier persona que ingresaba al módulo veía las mismas opciones de documentos de identidad. Y a raíz de un montón de consultas de consultas o de reportes que tuvimos por parte de las instituciones, nos dimos cuenta que
un documento distinto se llamaba de la misma manera en dos países y representaba cosas distintas. Entonces, lo que hicimos ahora fue, acá nos quedó cruzado, lo que hicimos ahora fue presentarle sobre todo a los aspirantes extranjeros los tipos de documento válido para su país. Acá los troleamos un poco a los brasileños y a los uruguayos y le damos vuelta a los documentos. Nos quedó mal la presentación. Pero la idea es que cuando un aspirante uruguayo se quiere preinscribir, vea los tipos de documento válidos para Uruguay y solo los tipos de documento válidos para Uruguay y lo mismo para cada uno de los países. Esto está organizado de la siguiente manera. Teníamos la tabla de tipo de documento y ahora se agregó la tabla de tipo de documento país, que lo que hace es permitir esto, de que cuando se selecciona un tipo de nacionalidad, le ofrezca solamente los tipos de documento válidos para ese país. Y acá tenemos el ejemplo. Cuando, en este caso, Justina Herrera, que es brasileña, cuando va a elegir el tipo de documento, solo le muestra los 3 documentos disponibles para su país. El registro general, que es la cédula, lo que para nosotros es el DNI y para otros países es la cédula de identidad, el pasaporte y la cédula diplomática. En este sentido, estamos viendo que en una próxima versión, por ejemplo, para los aspirantes argentinos, solo vamos a mostrar el DNI. Hasta ahora habíamos mantenido hasta el momento todos los documentos válidos, en los cuales se incluía libreta cívica, por ejemplo, que hace montones de años que ya ninguno de nosotros la utiliza, y habíamos dejado solamente DNI y CUIL. Y nos dimos cuenta que eso también genera inconvenientes porque una misma persona puede registrarse una vez con DNI y otra vez con CUIL. Entonces vamos a dejar solamente la opción DNI porque la verdad es que el CUIL deriva del DNI, no tiene sentido seguir manteniendo las dos. Así que para evitar problemas vamos a mostrar solamente la opción de DNI. La otra tiene que ver con el cierre del trámite de preinscripción, que hasta ahora se realizaba cuando el postulante apretaba el botón imprimir, y eso nos dimos cuenta que era bastante confuso porque alguien podía entender que lo había terminado y no tenía necesidad de imprimir ese trámite. Y entonces para que sea más claro, ahora le incluimos ahí le cambiamos por el finalizar, que eso da por terminado el trámite. Acá no veo. Sí. Bien. Arreglamos un poco cómo le presentamos al aspirante. Ahora sí tiene la opción de imprimir el formulario y si quiere realizar cambios en los datos que realizó durante la preinscripción, tiene la opción de reabrir la preinscripción. Dale. Otro de los grandes cambios que incorporamos en esta versión, en el circuito de prescripción, es la posibilidad de que los administrativos del módulo de gestión puedan asignarse los trámites de preinscripción que están atendiendo. Es decir, cuando ingresan a la operación de inscribir a propuesta desde preinscripción y seleccionan un trámite de prescripción en específico, haciendo clic en la lucecita, van a ver que se agrega una nueva columna hacia el final, que es la de atendido por. En este caso, como vemos en pantalla, dice sin asignar. Por defecto, los trámites van a venir sin estar asignados a ningún usuario administrativo en específico, pero en el caso de que tengan muchos administrativos y que sea una ventaja organizativa poder tener asignado quién atiende cada uno de los trámites, es que se agregó esta posibilidad. ¿Y cómo es entonces que se hace
para poder asignarse cada uno de estos trámites? Bueno, tenemos acá dos caminos. Uno es a través de otra funcionalidad nueva que se agrega, que es la de solicitar información. Es decir, antes de procesar este trámite, poder solicitarle al aspirante cierta información que se necesita. Y en ese sentido, cuando un usuario administrativo solicita información a un aspirante, entonces el sistema lo que hace es asignarle automáticamente ese trámite a ese usuario administrativo. Hacemos clic, ahí vemos, bueno, la columna que les decíamos de atendidos por, y nuevamente clic y vemos ese botón de solicitar información. Pero también hay otro camino de asignarse los trámites, porque tal vez los quieren poder asignar sin necesidad de solicitar la información al aspirante. Entonces, para ello, si seguimos la siguiente filmina, se utiliza lo que es el reporte de prescripción, reporte de prescriptos. Allí van a estar filtrando todos los trámites de prescripción existentes, y lo que se hace es agregar un botón al final de cada uno, que es la de asignarme, que justamente permite que este usuario administrativo que está logueado en el sistema de gestión se pueda asignar ese trámite de prescripción y ya quede como que sea él el que lo atiende. Entonces vemos allí como una vez que se lo asignó desde el reporte de prescriptos y vuelve a ingresar a la operación de inscribir a propuesta de prescripción, ya así en la columna de atendido por figura su usuario. En este caso utilizamos el usuario todo. Acá es importante hacer la aclaración de que al momento de solicitar información, se supone que el circuito se revisan los requisitos, se encuentra un problema, o porque puede que una documentación se subió y está borrosa, o bueno, cualquiera sea el problema que se detecta, se solicita información. En ese momento deja de estar listado la prescripción, deja de estar listada para que la tome otra persona, digamos. Una vez que retorna al prescripto, no se va a ver listada con el resto de las prescripciones. Exactamente, eso ahora lo vamos a ver un poco más en detalle con esta explicación de la funcionalidad de lo que es la solicitar información. Porque los que ya han estado utilizando la versión 3.19 vieron que una de las principales novedades que hubo en el circuito de prescripción en esa versión fue la posibilidad de que antes de procesar un trámite de prescripción se pudiera descargar la ficha que llenó el aspirante y también descargar los requisitos digitales que cargó. Pero lo que nos quedaba trunco es qué pasaba si había algún dato erróneo en la ficha o algún requisito mal cargado y se quería que el aspirante lo modificara antes de procesar esta prescripción. Es por eso que agregamos esta funcionalidad, que es la de solicitar información, que se ve en ese botón, y que al cliquearlo lo que hace es abrirnos esta pantalla donde se le va a enviar un mail al alumno. Nosotros completaremos ahí el asunto que aparece en el mail y el cuerpo del mismo. Y aquí hay que hacer algunas aclaraciones importantes. Primero, lo que decíamos anteriormente, que al solicitar información, este trámite va a quedar asignado a este usuario administrativo que solicitó la información. En segundo lugar, es que cuando solicitamos información al aspirante, ese trámite va a quedar bloqueado para poder procesarlo. Es decir, no nos va a volver a aparecer cuando filtremos en la operación de inscribir a propuesta de prescripción, hasta tanto este aspirante no vuelva a entrar al módulo de prescripción, reabra su trámite, haga las modificaciones que se le solicitaron y vuelva a finalizar el mismo. Recién una vez que hace eso, el trámite va a poder estar disponible nuevamente para poder ser procesado. Y una última aclaración de esta funcionalidad tiene que ver con a dónde es que se envía el mail y quién va a ser el remitente del mail. Bueno, el destinatario del mail obviamente va a ser el aspirante en su casilla de correo con la que generó su usuario de prescripción. Y el remitente del mail va a ser el mail institucional, que sea el que seleccionemos en el parámetro de email cuenta, y que en caso de necesitar que la persona pueda responder este mail o que quieran negar la posibilidad de que se pueda ver una respuesta vía correo a este mail, eso lo definen también a través del parámetro email responder a. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que estos parámetros definen
el mail institucional y el comportamiento en base a las respuestas con este mail para todas las diferentes operaciones que existan en el sistema. Es decir, no es algo que está pensado únicamente para este circuito de prescripción. Los valores que pongan acá también van a estar contando, por ejemplo, cuando utilizan la operación de enviar mensajes. Bien. Y también otra gran novedad fue algunas modificaciones que hicimos en la configuración de los requisitos de ingreso. Básicamente lo que hicimos fue sumar dos nuevas configuraciones para cada requisito, que es, si queremos que sea visible dentro del módulo de prescripción, es decir, que cuando un aspirante realiza su prescripción por primera vez en la institución, este requisito de ingreso que seleccionamos, en este caso el DNI, queremos que le aparezca visible ahí como que debe presentarlo, o que directamente no le aparezca. Si queremos que le aparezca, es decir, seleccionamos en el campo de visible en prescripción la opción de sí, se nos va a aparecer otra opción más, que es la que vemos a un costado, que es si queremos que sea obligatorio dentro del módulo de prescripción. Es decir, que si nosotros seleccionamos que sea obligatorio, el aspirante no va a poder finalizar el trámite de prescripción hasta tanto no cargue algún documento digital para ese requisito de ingreso. Y esto así es como lo visualizaría en pantalla. Obviamente, en caso de no estar visible, no le aparecería acá. Y en caso de estar obligatorio, bueno, un minutito del anterior, vemos, por ejemplo, en el requisito de deuda foto 4x4, que aparece un asterisco que indica que ese requisito es obligatorio, y si no carga nada en ese campo, el sistema le va a dar un mensaje de que debe cargar algún documento digital allí para poder finalizar la prescripción. Ahora sí pasamos a la siguiente filmina. Vemos entonces cómo es que está quedando este circuito ahora con las modificaciones que sumamos. La idea es que el aspirante realice su trámite de prescripción, lo finalice. Una vez finalizado, ya nos va a aparecer desde el módulo de gestión para poder procesarlo. Antes de procesarlo vamos a poder ir viendo las fichas y los requisitos que haya cargado. Y en caso de que encontremos algún inconveniente, que requiramos que el aspirante haga alguna modificación, vamos a poder hacer este requerimiento de la información al mismo. Una vez que el aspirante haga los cambios necesarios, vamos a poder volver a acceder a este trámite y procesarlo finalmente para que la persona pase a ser un alumno de la institución y de la propuesta que eligió. Bueno, y este es simplemente graficar un poco ese workflow que veíamos en pantalla y explicaba Martín. Puede pasar que un aspirante se preinscribe, el atendedor revisa todos los requisitos y toda la información que cargó, está todo bien, se procesa y bueno, ya es alumno de la propuesta. Puede que cuando se revisen los requisitos o la documentación haya algo que está mal, entonces se le envía esa solicitud de información al aspirante, que realiza las modificaciones necesarias, vuelve a enviarlo y una vez que está todo ok, sigue el camino y pasa a ser alumno de la institución y de la propuesta. Eso es en líneas generales, son los cambios que fuimos agregando en las últimas versiones. Van apareciendo cosas nuevas que vamos poniendo en la lista de cosas que vamos a agregar en las próximas versiones. Y bueno, escuchamos ahora, leemos las consultas de ustedes para ir tomando nota de lo que surgió a través de la presentación. No sé, Hernán, si vos querés ir viendo las consultas, si ya las estuvieron viendo. Está muy bien lo del registro del QUIL y el DNI, nos dicen por acá. Sí, eso es. Sobre extranjeros. Sí. Aquí, bueno, sí, hay que funciona bárbaro los obligatorios de foto y DNI, se complica para certificado regular y analítico, ya que no sabemos cuál puede presentar y no tiene en cuenta los requisitos subordinados. Bueno, eso podremos
podemos ver a ver si le podemos agregar algún tipo de inteligencia. ¿Esto es solo para preinscriptos? Sí, es importante que tengan en cuenta que muchas cosas solo se aplican al módulo de preinscripción, no se aplican al módulo de preinscribir a propuesta desde autogestión, ¿sí? Porque hay algunas cuestiones que ya cuando el alumno está como persona dentro de Guaraní, hay algunas cosas que ya es muy difícil de manejar desde gestión, ¿sí? Por eso van a ver que muchas cosas por ahí son aplicables en preinscripción, pero no son aplicables en la operación de preinscribir a propuesta, ¿sí? ¿Están pensando alguna alternativa al correo electrónico? Porque los chicos cambian permanentemente y se registran y vuelven 2 años después. Eso es un tema. Mail ha sido un tema de debate. Hoy sabemos que los chicos, y en general, digo, lo vemos no solo con los estudiantes, yo lo vivo con mi hija que tiene 12 años, se crean un mail solo para registrarse, porque necesitan un mail para registrarse algo, y que después obviamente pierde la contraseña, porque no lo usan. Y no es un impacto que solo tenga que ver con la registración en preinscripción, tiene que ver con la comunicación de la institución con el alumno. Hoy mucho para nosotros pasa por el email, y en realidad tenemos que empezar a explorar otras alternativas como Telegram, WhatsApp, ver qué alternativas tenemos para mejorar eso. Dale, genial. Gracias, Hernán. Paola de la UNLP, porque justo nosotros estamos en periodo de inscripción y la verdad que es un tema, esto sobre todo, ¿no? Los chicos que por ahí se anotan un año, dejan y después vuelven y quieren empezar a preinscribirse nuevamente y no saben el mail que pusieron, hay que cambiárselos, cómo verificás que esa es la persona realmente. Es un tema, no sé si por ahí pensábamos, tipo, no sé, poder mandar como hace algunas alternativas que mandan un código por teléfono, al celular, pero bueno, hay que analizar también los costos, entonces es como que creo que por ahí está bueno charlar un poco de eso. Es algo que tenemos que analizar, sí. Sí, por ahí como para tenerlo presente o en la agenda, porque es un tema importante, bueno, por el volumen, ¿no? Cada vez más tenemos de ese tipo de problemas. El va quedando en desuso para los más chicos cada vez más, y solo lo tienen como una obligación para registrarse a determinados lugares. Creo que esto nos excede a nosotros, se lo veo en un montón de otros lugares. Tendremos que empezar a buscar otras maneras más creativas de lograr ese registro. Dale, cualquier cosa, bueno, lo vamos charlando, no hay drama. Perfecto. Los requisitos que se bajan en sí, pero no podemos saber si es la foto, el DNI, o lo que cargaron, porque, bueno, sí, tienen un nombre genérico, medio extraño, es como una especie de hash. Sí, tenemos que ver a ver cómo se puede mejorar eso. No es tan simple de mejorar. No sé, Sergio, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Sí, ese es una issue que estuvimos analizando estos últimos días. Creo que lo podemos sacar, no es muy complicado, ¿sí? Lo único que hay que definir es qué nombre va a tener el archivo, ¿sí? El archivo con el que se adjunta. Estuvimos haciendo algunas pruebas de tomar el nombre del requisito para hacer el nombre del archivo, pero hay veces que se le ponen símbolos o algún carácter extraño que hace que ese nombre no sirva. Entonces la idea era tener o sanear ese nombre de archivo, ese nombre de requisito, o agregar adicionalmente un dato más de cómo se va a llamar ese requisito documental al modelo de Guaraní. Estamos analizando de cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Si se va a pedir un nombre para cómo se va a llamar el archivo, o si se va a tomar del nombre del requisito. También si tienen alguna opción que puedan o que se les ocurra, también estamos abiertos a cualquier idea, ¿sí? Pero bien. Sí, está en breve, lo tenemos disponible. Bien.
consideren, nos dice Javier, que consideremos al menos un email por responsable académica. Eso es algo que vamos a ver también. Sí, ahí tenemos que pensarlo un poco, podría ser, pero no es tan simple tampoco. Tenemos la consulta. ¿El botón descargar requisitos solo aparece si el alumno subió la documentación desde autogestión o desde el módulo de preinscripción? No, entiendo que en cualquiera de los dos casos, ambas, ¿no? Sí, sí, Pequeño... Está bien. Perdón. Desde prescripción, hoy. Hoy por hoy solamente aparece cuando el trámite se realizó desde el módulo de preinscripción. Esto nos lo reportaron ya desde la 3.19.1 y estamos viendo el tema. Sí, sí. ¿El botón solicitar información solo aparece para aspirantes que provienen de preinscripción? Sí. Sí, porque en realidad justamente la idea es hacer una validación de datos antes de meterlo a gestión. Ya cuando el alumno está en gestión, está dentro del circuito de personas de Guaraní Gestión, ya no tiene sentido solicitarle más información. Hernán, había quedado un mensaje ahí en el foro que yo me parece me equivoqué y lo mandé a otro lado. Consultaban por el tema del tipo de documento para otros países. Lo que mostró ahí Seba está hecho para los países del Mercosur. Mercosur, solo Mercosur. Para el resto de los países está el pasaporte y carta de ¿cómo es? La otra opción era de... Cédula diplomática. Cédula diplomática. Pero igual pueden agregar el tipo de documento propio de ese país, si lo requieren. Sí, nosotros lo hicimos solamente para Mercosur porque entendemos que el grueso claro, de los estudiantes extranjeros son provenientes del Mercosur. La verdad es que sería imposible para nosotros agregar todos los tipos de documentos de todos los países, así que eso tendrán que ir viéndolo e ir agregando a medida que vayan surgiendo. Sí, claro, de acuerdo al tipo de documento extranjero que provenga de otro país que no sea el Mercosur, se puede agregar en la tabla tipo de documento país. Entonces se agrega el tipo de documento y el aspirante al momento de seleccionar el país, automáticamente en el combo le aparece el tipo de documento relacionado a su país. Sí, la idea justamente de organizar la base de datos y las tablas, como le mostró Sebastián, es justamente también facilitarles estos casos, que cuando tengan que agregar tal vez un tipo de documento para un país emisor que no es del Mercosur, porque lo necesiten, sea más sencillo poder volcar esto en la base. Luciana ahí está pidiendo la palabra. Sí, Lu. ¿Qué tal? No, yo quería hacer una consulta. Si tienen pensado en algún momento poner algún tipo de restricción cuando los alumnos se dan de alta, ya sea bueno por preinscripción o por autogestión, más que nada nos está pasando, es que cuando ingresan con un mail, a veces lo hacen con un mail prestado de un hermano, un padre, y ya está en el sistema, y cuando queremos hacer las vinculaciones con Moodle se rompe todo. El tema de poner una restricción de que solamente puede haber así como hay un DNI único, un mail único. No, la verdad que no teníamos eso en carpeta. Habría que analizar exactamente cuál es el... Nos está pasando con la vinculación con Moodle, con el tema de todo lo que es chicos nuevos, cuando se dan de alta e ingresan un mail, están poniendo mail repetidos, mail de hermanos, mail de padres. Claro, entonces, cuando lo vas a pasar a Moodle, inserta el registro en Moodle, pero cuando vuelve, encuentra 2 personas con el mismo mail y se le arma un conflicto y no sabe a quién asignarle el registro de persona de Moodle. Para tener en cuenta. Ya lo vamos a revisar. No notamos. Sí, ahí el punto que hay que tener en cuenta es que hoy por hoy esa restricción está solo en el módulo de preinscripción, para que no pueda haber más de un usuario con el mismo mail. Pero no existe en gestión. O sea, en gestión hoy por hoy permite que haya más de una persona con por eso, y lo que está pasando con el tema de que se dan de alta por autogestión, o ya vienen porque estaban en cursos antes, y cuando van a inscribirse a propuestas formativas, que lo hacen por autogestión, nos está pasando eso. Sí, el principal tema también que hay que analizar es qué pasa con las personas que también están en gestión y que tal vez no son alumnos,
como pueden ser los propios administrativos, y que en ese caso también es lógico que muchas veces puedan compartir mail. Pero sí es un tema que lo tenemos como para analizar. Sí, hay que pensarlo exactamente cuál es el impacto que tiene en gestión, qué implica limitar eso, pero bueno, tomamos un poco el pedido. Gracias, Brito. Javier de Río Negro pregunta si puede hacer una operación reservada que permita modificar un DNI o un correo mal ingresado, si no siempre termina solucionando un técnico por detrás. Estás hablando en preinscripción, Javier, ¿no? Entiendo que estás hablando en preinscripción. Claro, sí. Es el problema que tenemos cuando algún estudiante se equivoca algún aspirante se equivoca su DNI o ingresa otro mal a propósito, y eso conviene corregirlo en prescripción y no esperar a pasarlo a gestión para hacer la corrección. Sí. Bueno, pero eso ahora con este ida y vuelta ya de alguna manera se solucionaría. No, igualmente creo que no, porque justamente... No, guarda, me estoy refiriendo a ingresar el mail en el momento del registro. El mail, el DNI que tipea el aspirante cuando se registra. Incluso Javier, consultamos, porque ahora la opción es que el aspirante cuando registra su documento registra 2 veces, es decir, se equivoca 2 veces. Por eso, ahora con lo que hicimos fue agregar el doble registro del DNI. Sí, no solo se equivoca, sino que también prueba a inscribirse en el apuro, no lo deja o tiene algún problema, bueno, carga el DNI te cambia un número, por ejemplo. Bueno, ahí también, Javier, sí, eso lo tenemos en claro, por eso una de las líneas de trabajo que mencionaba Hernán tenía que ver con esta vinculación con el RENAPER, digamos. Nosotros cuando pusimos esto del doble, de poner 2 veces el DNI, sabíamos que de esa manera reducíamos considerablemente los errores de tipeo. Ahora bien, esto que vos decís de poner otro DNI, la realidad es que la única manera de erradicarlo totalmente es hacer esta vinculación con este servicio del RENAPER, que cuando vos ponés un DNI te traiga ya de alguna manera, te tenga que validar contra el RENAPER la identidad. Ahí, bueno, hay varias cuestiones que estamos analizando, porque también hay un tema de ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora, de privacidad, digo, porque yo puedo poner un DNI y me trae los datos de la otra persona, entonces hay varias cosas que tenemos que analizar de cómo sería esa vinculación, pero... Sí, hay que pensar que es un error de tipeo, digamos, y hoy por hoy lo que máximo logramos es justamente estos 2 campos que se agregaron de ingresar 2 veces el DNI, digamos. A partir de ahí es una cuestión difícil de poder contener, digamos, contrarrestar eso, porque estás al libre, digamos, el aspirante o una persona puede ingresar cualquier tipo de número y ahí es muy difícil poder contrarrestar eso. Por eso también está ahora esta posibilidad de poder revisar la documentación que subió de alguna manera. Si te pone un número, si se anota con un número de DNI, porque su número de DNI él ya se inscribió y no lo dejaba, y te pone el de la madre, cuando adjunta la fotocopia del DNI, ahí ya de alguna manera vos le vas a decir, no, mirá, acá hay algo que está mal. No sos vos esta persona, digamos. Pero sí, en la etapa de preinscripción se detecta en ese momento que está mal ingresado el DNI. Bueno, fenómeno, ingresaste mal el DNI. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, espera que se lo paso al técnico que... No, pero bueno, por eso ahora está esta posibilidad de devolverle la prescripción y bueno. Sí, también lo que hay que tener en cuenta es que si es simplemente modificar el DNI, una vez que procesan la prescripción y la aspirante pasa al alumno, ya ahí mismo la operación les da la posibilidad, tienen un link, creo que no lo tenemos en la captura justo, pero les da como un link si quieren modificar datos. Y ahí
tranquilamente el administrativo puede entrar y modificar el dato. En los casos que simplemente sea eso la única modificación que hay que hacer, que lo tenga chequeando con el documento que envió el alumno digital y sepa bien cuál es su número. Claro, porque al momento, como dice Martín, al momento de terminar de procesar la preinscripción, hay una opción que te apunta al módulo matrícula, digamos. Y una vez que ingresás ahí, vos podés ingresar en los datos de esa persona, ese alumno ya, y podés ir modificando algunos campos, digamos. Sí, a ver, la tasa de error en preinscripción está, la tasa de error, hay un nivel de errores que va a ser muy difícil de atajar, siempre hecha la ley, hecha la trampa, ¿sí? Entonces, lo que vamos implementando son mejoras que permitan reducir esa tasa de errores. Una que va a resolver esto es el RENAPER, es linkear con el RENAPER. Insisto, no con los servicios que hoy trabaja Quechua. Es un servicio mucho más elaborado que probablemente con el DNI tendremos que poder hacer un cruce para que el RENAPER nos devuelva el nombre y veamos si el nombre que la persona ingresó coincide con el DNI que ingresó. Digo, hay unas variaciones cruzadas que son interesantes, pero que también, digo, el RENAPER tampoco está exento de una tasa de errores. Entonces, hay que pensarlo con mucho cuidado. Después, siempre va a estar el que ingresó mal el DNI, el que ingresó mal el mail y no se acuerda. Digo, se puede llegar a pensar eventualmente en algún tipo de operación muy básica para tocar algún tipo de datos que no se puede evitar que lo ingresen mal, ¿sí? Y que no se puede atajar por todos estos mecanismos que los chicos les están contando. Pero bueno, creemos que el trabajo y el esfuerzo está puesto en reducir estos errores y no en tener una operación que los corrija. Por eso es como que vamos avanzando y vamos elaborando soluciones en la medida que vamos entendiendo cómo y por qué se dan esos errores. De todas maneras, para nosotros es súper valioso, que son súper valiosas todas las opiniones de ustedes, porque la realidad es que nosotros tratamos de hacer todas las pruebas posibles de acuerdo a lo que nos vamos imaginando de cómo esto se puede usar, pero los que tienen el feedback real de qué es lo que hacen los alumnos y los aspirantes son ustedes. Por eso todo lo que nos puedan ir aportando y todo lo que vayan viendo y nos lo quieran ir haciendo llegar, lo ideal sería que lo posteen en el foro. Pero bueno, a través de estos espacios, obviamente, mail y a medida que vamos teniendo reuniones, a nosotros nos sirve para ir tratando de cerrar, tratando de ir cercando todos estos huecos que de alguna manera van quedando, porque la realidad es que a veces nos encontramos ante cosas que decimos, ¿cómo puede ser que hayan, cómo llegan acá? Y bueno, la realidad es que llegan, que van encontrando la vuelta. Así que es súper valioso para nosotros que nos vayan haciendo llegar todas estas sugerencias. Perfecto. Hay una pregunta más puedo hacer. ¿Podría aclarar un tema con respecto a esto del documento, para que no se vayan pasando los temas? A partir de la versión 3.12.1 o 3.13 de preinscripción, se permite al aspirante, ¿sí?, modificar el documento. O sea que si todavía no finalizó la preinscripción, o la reabre y la puede modificar el documento, o si viene desde una solicitud de información, desde gestión, puede modificar el número de documento, ¿sí? Eso se puede realizar, eso se está pudiendo modificar. Esa es una aclaración. Eso, desde ese lado creo que no necesitaría ir a un técnico a tener que modificar por base o hacer alguna modificación que no sea por sistema. Eso es una aclaración. Y la otra que se había pasado anteriormente, lo de descargar los requisitos, ¿sí?, desde de las prescripciones desde autogestión. Sí, es un ticket que, bueno, lo habían reportado, lo detectamos, está solucionado, para la próxima versión ya se va a poder ver, pero tengan en cuenta que también esa prescripción es de una persona, por lo cual tienen la posibilidad de ir a requisitos
administrar requisitos de una persona, y ahí también van a poder ver los requisitos de la persona que subió, ¿sí? Lo van a poder ver en la columna de draft, ¿sí? Si es que los subió al repositorio digital, ¿sí? Sí agregamos el botón nuevamente porque creemos que es muy útil que lo vea en ese momento de la prescripción y no tenga que salir de la operación y volver, pero bueno, tienen la posibilidad también de poder revisarlo a través de administrar requisitos de una persona. No, solamente quería agregar esas dos aclaraciones. Una Bien. consulta de la Uncuyo, perdonen. Por ahí me voy un poquito más atrás con el botón de reabrir cuando una persona todavía no ha sido procesada. Tenemos una base donde hay 13 unidades académicas o responsables académicas, y esa preinscripción, si alguien no es procesado en gestión, queda en esa base, ¿verdad? Por más que cambie el periodo de inscripción, ese botón reabrir va a estar habilitado, o que quiera inscribirse en otra carrera, en otra responsable académica, porque si no es como que va en otro momento a querer preinscribirse y ya está en la base. Eugenia, ahí lo que tienen que hacer es resolver, pasado el periodo de preinscripción y de las inscripciones definitivas en guaraní, ¿qué hacen con esas preinscripciones que no se procesaron? Pues no pueden quedar eternamente ahí. Claro, por eso, hay que limpiar la base, o... Al menos esas preinscripciones que no fueron procesadas por algún motivo, porque alguno no se acercó a la universidad, no comenzó a cursar, al menos esas preinscripciones hay que sacarlas. Bien. Ojo, recuerden que las preinscripciones tienen vencimiento desde hace bastante tiempo, desde que la base de preinscripción dejó de ser descartable. Las preinscripciones tienen vencimiento. Se puede levantar preinscripciones viejas, ¿sí? Siempre y cuando estén dentro del plazo y no estén vencidas, ¿sí? Recuerden eso. Si quieren, después podemos en algún momento hacer algún tipo de charla respecto de esto. Sí, sería genial, porque muchas veces pasa eso, que cambian, o sea, no van a preinscribirse nuevamente en la misma carrera o unidad académica, sino que deciden, porque es posgrado, deciden cambiar totalmente de carrera, de periodo de inscripción, y bueno, queda ese conflicto ahí. Claro, queda la inscripción anterior sin haber estado procesada, Exacto. como pendiente, y la nueva, que es la que el alumno eligió en el nuevo periodo. No puede acceder nuevamente a preinscripción. Bien. Tenemos una consulta sobre el tema del ítem de tecnología para saber si desde el administrador se pone como obligatorio. El sistema en el cierre de la preinscripción no controla. No teníamos reportado esto. Si nos pueden contar, ahí esperen que perdí el chat donde estaba. Lo estaba reportando, estaría bueno que nos lo reporte por un GDS, porque la verdad es que no teníamos reportado ese problema. Sí, o por lo menos que nos digan qué versión. Hola, ¿cómo andan? Estamos en la versión 3.11. El tema es, yo estuve revisando el administrador, y esos sitios son tipo check que ponen ustedes, para que chequen si tienen en la casa internet o en el trabajo. Bueno, en el administrador figura para ponerlos obligatorios uno por uno, que en realidad eso habría que modificarlo para que pongan el ítem en total como obligatorio, que haya, aunque sea uno chequeado. Pasa no solo con tecnología, sino con deportes y algunos más, me parece. Bien. Que son, tipo check, pero claro, si vos seleccionás todos como obligatorio, igual tampoco funciona. Tendría que ser en sí el ítem de tecnología que te requiera que vos, aunque sea tengas un check en OM. Bien. Lo que te vamos a pedir es que nos cargues un GDS para que lo podamos analizar. Dale. Muchas gracias. No, gracias a vos. No sé si tenemos alguna otra consulta. Hola, buen día. Vanessa de UNE. Yo había consultado en el chat sobre el botón descargar requisitos. Aplicamos la solución que nos pasaron por GDS y ahora muestra el botón para los que provienen de autogestión.
pero en algunos casos no los muestra y queremos saber el motivo, si es porque el alumno no subió ninguna documentación que por eso no lo muestra o por otro motivo. Porque hay casos que sí y hay casos que no. Y tenemos como obligatorios los requisitos visibles en prescripción y como obligatorios, digamos. No sabemos si hay que configurar algo más para que exija la subida de documentación, digamos, o qué estamos haciendo mal. Vanessa, pero esos requisitos que solicitan a este alumno que viene de autogestión, digamos, ¿son nuevos requisitos que le solicitan en comparación a la propuesta anterior que estuvo? ¿O son los mismos requisitos? ¿Se entiende la pregunta? El alumno viene a 3W, se inscribe una propuesta. ¿Esos requisitos que ustedes están solicitando para esa propuesta que se está queriendo preinscribir son nuevos requisitos o no? Son nuevos requisitos porque lo hacen por primera vez con requisitos de tipo digital, digamos. O sea, son requisitos de tipo digital que pusimos a nivel institución de cumplimiento, y como que todos los que se están preinscribiendo, ya sea desde autogestión o de prescripción, lo tienen que subir. Pero nos pasa también con los aspirantes que se preinscriben desde módulo de prescripción. No aparece ese botón, o sea, no solamente con autogestión. Y lo que hay que tener en cuenta es que esto que mostramos hoy de poder definir la obligatoriedad de un requisito solo es válido para las inscripciones que se realizan desde el módulo de prescripción, sí. No cuando se habría que ver estos casos que vos decís que no aparece el botón, si es que efectivamente el alumno no cargó requisitos y por eso es que no aparece, o ver qué motivo es. Esto también es algo que pasamos por un parche para que pudiera pasar, porque como decíamos, el botón solo está disponible cuando el trámite se realizaba desde preinscripción. Así que habría que analizar bien el caso. Vos nos decís que también les pasa con algunos trámites que realizan desde el propio módulo de preinscripción y que tienen requisitos obligatorios. Exacto. Bien. Sí, habría que analizarlo bien. Sí, porque se están dando estos problemas porque hoy se arrancaron las inscripciones, entonces se están dando todas estas cuestiones, digamos, respecto de cómo procesar esas inscripciones, y nos encontramos con esto, digamos. Bien, lo vemos. Tiene el GDS abierto en el cual le pasamos el parche. Si no lo cerraron, pueden continuar desde ahí. Continuamos analizando desde ahí la situación. ¿Sí? Dale, Sergio, gracias. Vamos a tener uno nuevo haciendo referencia a ese. Dale, gracias. Bien, ya estamos medio complicados con el tiempo, Hernán. Tendríamos que darle paso a Marcela y a los chicos de la Universidad Nacional de Misiones para que nos cuenten su experiencia. Ahí, Marcela, te pusimos como coanfitriona, ya tendrías que poder compartir pantalla. Una cosita más, Seba. Ahí Dale. quedan preguntas en el chat. No sé si, por ejemplo, Alicia de UNE, si las pueden volcar al foro y las... No, nosotros igual nos quedamos con todas las preguntas que nos quedaron por responder y después las vamos a responder todas juntas, vemos la manera. De última las respondemos y mandamos un mail a la lista. Vemos cómo hacemos, pero prometemos que vamos a responder todas las preguntas que están en el chat. Hola. Dale, por favor, de UNE les digo, arrancamos hoy las inscripciones, así que estamos como urgidos con esas respuestas. Gracias. Dale. Bueno, a medida que va exponiendo la uni, cualquiera de los chicos que pueda ir dándonos una mano respondiendo en el foro, y lo que no quede respondido, prometemos que lo respondemos y lo enviamos a la lista. Perfecto. Marcela, ¿nos escuchás? Hola, buen día, sí, lo escucho bien. Bueno. ¿Comenzamos? Dale. Nos van a contar un poquito de esa de migración. Bueno, nosotros vamos a comentar nuestro proceso que estamos transitando de implementación de Guaraní 3, porque tuvimos la experiencia, digamos, este año de hacer este
inicio a este paso y no terminamos aún, pero bueno, estamos en este hermoso camino. Vamos a comentar un poco la situación de la universidad, planteado cómo estuvo en el Guaraní 2 y cómo estamos transitando este paso al Guaraní 3. Yo estoy a cargo del proyecto en este momento y me acompaña Horacio, que va a comenzando a comentar la situación de la UNAM, ¿sí? Cómo nos ubicamos la UNAM en la provincia de Misiones. Buen día a todos, no sé si me escuchan. ¿Se escucha? Sí, gracias, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, gracias. Bueno, el camino de la universidad respecto a implementar Guaraní 3 fue bastante largo. Nosotros iniciamos el proceso aproximadamente a fines del 2016. La particularidad de la UNAM es que cuenta no solamente con la sede de la ciudad capital, que es Posadas, sino a su vez está extendida, digamos, en toda la provincia. Hice una imagen, digamos, de cómo es. Las sedes principales serían la Facultad de Oberá y la Facultad de Ciencias Forestales, ¿sí? En El Dorado. Y particularmente estas 6 facultades, 3 en la ciudad capital, en Posadas, tiene también una característica de que no son una instancia única por unidad académica, sino a su vez, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas tiene dos instancias, una en su sede de Apóstoles, que es otra ciudad, y también está la Escuela de Enfermería, que si bien depende administrativamente de la Facultad de Ciencias Exactas, también tiene su propia instancia. Bueno, ahí se ven en la gráfica, digamos, que además la universidad tiene una serie de extensiones áulicas, en donde a la fecha, digamos, no tienen administración ni la utilización del Guaraní 2 desde esos puntos. Tiene en la actualidad, o en el último censo que se había hecho, tiene una cantidad de 27.000 alumnos, 110 propuestas, 1.970 docentes y al día de la fecha 25.200 graduados, ¿sí? Particularmente previo, digamos, a la implementación o el inicio del proceso, digamos, de migración, el área particularmente donde nosotros estamos, somos también los encargados de trabajar en el proceso de auditoría interna y nos da la posibilidad, digamos, de conocer la situación real del proceso de la implementación de los Guaraní 2 en cada unidad académica. Nosotros únicamente acá trabajamos y tenemos, digamos, de alguna manera, utilizamos únicamente sistemas que son centralizados, entonces la pauta del Guaraní 3 era centralizar este sistema. Entonces, como había 8 instancias de Guaraní 2, se veía también de que cada unidad académica tenía sus propias personalizaciones, algunas unidades académicas compartían esas personalizaciones y a su vez hacían mejoras sobre cada una de ellas, pero no se compartían porque cada uno era muy particular en función a su necesidad. No había control de versión acerca de esas personalizaciones. Algunas facultades sí lo tenían, pero otras no. Las versiones generalmente no estaban en la última versión, o no tenían posibilidades tampoco de hacer pruebas de las versiones nuevas, porque generalmente o tenían problemas de equipamientos, porque no tenían hardware actualizado, no se hacían, digamos, las inversiones necesarias para poder mejorar esos equipos que tenían en cada unidad académica. Entonces, todo esto llevaba, digamos, a tener limitado de alguna manera cómo era la evolución natural de un sistema dentro de cada unidad académica. Por otro lado, el plan de backups de cada uno en algunos casos no había o era inexistente, han tenido problemas con fallos de equipos, etc. Entonces todo esto llevaba de alguna manera a decir, bueno, tomar una decisión
en la universidad de la centralización del sistema y la implementación del Guaraní 3 en la UNAM. Esto se inició, digamos, el proceso en charlas que hemos tenido con Emilsen en aquel momento, en el 2016, y en 2017 se planteó en la UNAM, en el Consejo Superior, la intención de implementación del guaraní. Se aprobó por resolución y a partir de allí se definió un equipo de trabajo en la unidad central, en el rectorado, donde se armó el plan de trabajo. Esto todo conjunto con la gente del CIU, con Hernán y Emilsen en su momento. Y bueno, a partir de allí, para fines de año y con unas charlas que se fueron realizando, se ideó hacer el taller de implementación de Guaraní 3 que se hizo acá en la UNAM, que se le invitó a gente de otras universidades que eran cercanas acá del NEA, y tuvimos una gran convocatoria, digamos, donde se hizo un taller específico de proceso de migración, de charlas acerca de cómo era la implementación, de circuitos específicos. La verdad que eso nos benefició mucho en el sentido digamos, de que el usuario tenga un contacto respecto al sistema. A partir de allí se pidió a cada unidad académica la definición de un equipo local en cada una de ellas. Se hicieron charlas de concientización durante el 2018 y en el 2019 iniciamos el proceso de migración, ¿sí? En esa primera instancia, a cada unidad académica se les dio la posibilidad de que ellos hagan la corrida, el primer proceso del Guaraní 2 del MIG, ¿sí? El proceso de migración, donde daba la posibilidad al reconocimiento de los primeros, digamos, errores que íbamos a encontrarnos respecto de lo que se extraía del 2 hacia el 3. Entonces eso generaba, digamos, cada unidad académica generaba su propia base del esquema de migración y enviaba al rectorado para que nosotros corramos el resto de los procesos. Con eso se generaba un informe, se le pasaba a cada unidad académica y cada unidad académica en su equipo técnico trabajaba estas correcciones. Correcciones de DNI, de nombres de personas duplicadas, actas que no estaban cerradas, bueno, todo lo que conocemos en su gran mayoría y que, bueno, todos los que han vivido el proceso de migración se han encontrado y han sufrido con ello. Ese año 2019 se hacían reuniones mensuales, reuniones funcionales que eran respecto a características que teníamos que aplanar respecto a la implementación de Guaraní 3 y a conocer cómo ellos gestionaban y trabajaban con el Guaraní 2. Se hacían charlas al comienzo bastante, digamos, de catarsis, más que nada al comienzo, y después como que empezaba la realidad, digamos, de atacar el problema. Y también se llevó a cabo reuniones técnicas respecto al proceso de migración. Y cuando estábamos finalizando el 2019, comienza el 2020 y nos cambia el foco total con el tema de la pandemia. Al no poder llegar a que se pueda implementar en ese momento el Guaraní 3, en el 2020 tuvimos, digamos, quedó en el freezer el proyecto prácticamente, nos cambió el foco para otros proyectos y otras necesidades, y con el parate, digamos, hubo un retroceso, digamos, en ese proceso que veníamos bien. Ya para 2021 se hizo una replanificación y a partir de allí con un cambio, digamos, en la coordinación y un cambio, digamos, en la organización de cómo íbamos a gestionar el proyecto, Marcela empieza a reestructurar los equipos, digamos, a rearmar esto, y bueno, y gracias al apoyo de la gestión actual y al apoyo de las unidades académicas, digamos, se pudo avanzar. Ahora Marcela le va a seguir contando, digamos, cómo fue el proceso. Bueno, lo que le comentaba Horacio, de que en el 2019 habíamos iniciado estas conversaciones y estas reuniones, y
la diversidad de nuestra provincia, que es grande, y que tratar de trasladarnos y hacer reuniones presenciales, porque era lo que se manejaba hasta el momento, nos costó y nos dilató en el tiempo. Algunas salieron, otras quedaron postergadas, y cuando en la pandemia, en el 2020, nos detenemos todos, no tuvimos casi ni comunicación porque nos teníamos que poner todos a la vía de las comunicaciones, principalmente para sostener la cursada virtual de los alumnos. Entonces, las VPN para los usuarios y demás, hasta que todo eso transcurrió, llegado el fin del 2020, nos solicitan desde una facultad, desde la Facultad de Ciencias Forestales, que está en la sede del Dorado, necesitaban para una acreditación de una carrera esta carga de cargas de posgrado. Eso nos llevó a plantearnos, a sentarnos y estudiar el Guaraní 3 más profundamente. Nosotros, mientras yo había hecho los cursos estos de conceptos iniciales, que por supuesto que fueron muy importantes, que fue lo que me dio empuje y me dio la confianza para decidir que esta carga de posgrado la hagamos directamente sobre producción. O sea, hicimos unos pequeños días de pruebas en una instancia amuleto y ya pasamos a producción porque no había tiempo, había una acreditación en diciembre que había que llegar. Creo que era el mes de octubre y comenzamos, nos dedicamos a diseñar la propuesta, a armar las actas, era solamente cargar las notas y tratar de tener esa carga de posgrado para diciembre para poder hacer una acreditación correcta de la carrera. En ese momento era un requisito para esta facultad. Entonces eso nos animó, lo logramos, llegamos a cumplir eso en diciembre y nos quedamos entusiasmados con la idea de, con el equipo de la Facultad de Ciencias Forestales, que no nos conocíamos, pero teníamos toda una comunicación virtual, entonces con ellos nos quedamos conectados para que el año siguiente íbamos a continuar. En el 2021 nos convoca la gestión la gestión central y nos comunican que debemos iniciar el proyecto de Guaraní 3, pero a nivel, a todas las facultades y a nivel centralizado. Replanteamos la idea, bueno, cómo comunicarnos de nuevo con las facultades, por ahí lo que comentaba Horacio de que habíamos hecho, ya habían iniciado estas pruebas de migración cada unidad académica, ahora había que revisarlas porque en ese momento era de una manera que demoraba demasiado y que llevó tiempo, entonces ahora lo íbamos a resolver de otra manera para tratar de adelantarlas o facilitar los trabajos, y con lo cual nos convocan y armamos un nuevo equipo, nos comunicamos con el CIU, nos comunicamos con todas las unidades académicas, y esta virtualidad que nos presentó la pandemia, en este sentido, en este pequeño sentido de Guaraní 3, nos favoreció porque nos adelantó y nos facilitó la comunicación con todas las unidades académicas y nuestras sedes que están por ahí muy dispersas y lejos y que nos dificultaba esta visita presencial. Entonces, en esto de la pandemia sí nos resolvió y nos ayudó que rápidamente nos pusimos en contacto en comunicaciones virtuales y teníamos prácticamente toda la semana algunas reuniones con distintos equipos y luego todos juntos y demás, y eso nos ayudó y nos adelantó el proceso, porque si no, de otra manera, de la manera que veníamos trabajando antes, era muy lento y muy dilatado en el tiempo, digamos, demoraba demasiado hasta que programábamos una reunión, hasta que logramos los viáticos, hasta que logramos viajar, hasta que logramos... Y además la forma ahora de trabajar para migrar los datos también lo replanteamos, lo vimos encarado de otra manera para adelantar, para mejorar el proceso. Entonces comenzamos en el mes de abril y para el mayo ya empezamos con las tareas de capacitación funcionales y hablábamos todo el tiempo de una tarea de migración de datos paralela a este estudio que a todos los usuarios nos juntábamos un miércoles a las 8 de la mañana, era casi religioso, entonces paralelamente había técnicos y demás que le decíamos tienen que realizar la tarea de migración de datos, tienen que hacer la migración, y había un equipo técnico que los guiaba y que los guió durante este proceso, mientras hacíamos una capacitación funcional. Tuvimos la posibilidad, digamos, de instalarle un Guaraní capacitación, darle un acceso a todos los usuarios de las facultades. Con ello ya empezamos los cursos. El primer Guaraní, digamos, que tuvimos fue este Guaraní capacitación, una instancia donde todos podíamos practicar, donde todos cargamos nuestras tablas iniciales, nuestros datos. Ese Guaraní capacitación estaba vacío, pero bueno, lo fuimos completando. Todo el mundo tuvo acceso a esas pruebas.
Y bueno, íbamos reuniéndonos, capacitándonos, y mientras forzábamos esto de la migración de los datos para obtener, para que cada unidad académica obtenga su juego de datos migrados, ¿no? Luego se nos volvía a plantear la posibilidad de seguir cargando datos de ingestión en Guaraní Producción, con lo cual ya íbamos resolviendo que había que sí o sí terminar las migraciones de las facultades para poder utilizar el Guaraní Producción. No hubo momento que cuando los usuarios conocieron el Guaraní Capacitación, lo pudieron tocar, lo pudieron manejar, pudieron cargar sus primeros datos y tablas, ya preguntaban todo el tiempo cuándo podemos usar el Guaraní Producción. Los sostuvimos en el tiempo un poco más, los aguantamos, le decíamos tienen que aprender bien, tienen que tratar de probar todo lo posible, van a tener sus bases migradas de cada facultad, y luego pasamos a producción. O sea, costó eso de hacerles entender que había que pasar por esta etapa de control de los datos para poder usar el Guaraní Producción. Y lo logramos, digamos, más adelante usando el Guaraní de cada unidad académica, le pusimos una instancia para que cuando cada facultad logró tener su base migrada luego de un determinado tiempo, que fue a partir de julio, ya cada facultad pudo terminar con la migración de los datos, nos encontramos en esta nueva etapa que es un control de estos datos migrados, ¿sí? Le decimos que no es una etapa menor, que es una etapa en la que todos están corrigiendo sus datos, controlando, siguiendo aprendiendo, y cada unidad académica en este momento se encuentra manejando revisando sus datos en estas instancias. Nosotros logramos mantener más de 27 instancias de Guaraní, un montón de bases de datos, nuestro equipo técnico sostiene y alentamos, digamos, y sostenemos toda esta infraestructura para darle soporte a los usuarios, darle confianza y que ellos sigan aprendiendo sobre sus bases. Luego vamos a una instancia donde vamos sumando cada unidad académica que se va sumando, pasando a migración a la instancia casi definitiva, para luego, sí, en el Guaraní Producción vamos a ir haciendo esa unión de todas las bases de datos. Entonces, lo que les comentaba, que esta mayoría de las bases que fueron migradas desde julio hasta hoy, en un momento la Facultad de Ciencias Forestales sí se puso la meta y se propuso que deberían salir a producción antes de las preinscripciones que las iban a largar el 1 de noviembre. Entonces hicimos todo el esfuerzo y logramos poner en producción unos días antes del 1 de noviembre, ese fin de semana, probar, por supuesto, ¿no? Todo preinscripción y demás, y ahí comenzamos con la salida de preinscripción para esta facultad. Además, otras facultades tenían carreras nuevas que también comenzamos las preinscripciones. Y todo esto lo logramos gracias a todas estas instancias que les facilitábamos a los usuarios, que les daban las confianzas y el manejo que ellos ya podían ir diseñando, además de que gracias a la virtualidad, creo yo, y gracias a esta nueva forma de trabajo que nos planteó sin querer queriendo el 2020, mitad del 2021, manejo de planillas compartidas, manejo de, por ejemplo, las tablas de los parámetros, nosotros les pasábamos archivos, ellos nos enviaban los archivos ya con sus parámetros definidos y fuimos reuniendo acá. Digamos, fue un trabajo colaborativo que antes no se había manejado y no los imaginábamos de otra manera antes de la pandemia. Y luego de esta virtualidad nos tiró todo a manejarnos de forma más de una comunicación de una forma más rápida, con lo cual tuvimos la necesidad de crear nuevos canales, donde por supuesto Guaraní ocupa el centro de nuestra atención de nuestro departamento de sistema. Entonces tenemos canales de Roquechat, tenemos listas de correos, digamos, este es nuestro camino que le hicimos, nuestra estrategia de implementación, digamos, asistiéndolo a los usuarios mientras puedan llegar a tener sus datos migrados, asistirlos y dejarles que prueben sus datos para que pasarnos a producción con más tranquilidad, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que las cargas de las tablas iniciales y las tablas de los parámetros fue un trabajo en conjunto, pero a su vez cada unidad académica podía escribir en sus planillas convertidas. Eso nos sirvió mucho. También toda la definición de nuevas resoluciones y nuevas
nuevas reglamentaciones que tuvimos que ir estudiando y que seguimos estudiando, nos sirve mucho esto de compartir entre unidades académicas y entre estos distintos grupos y las reuniones que solemos tener virtualmente. Ahora ya casi por necesidad volvimos a unas reuniones presenciales, pero porque no descartamos esa posibilidad de reunirnos presencialmente para seguir discutiendo la forma de trabajo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un resumen de cómo avanzamos en este año, que para nosotros fue un paso muy importante porque no haber podido dar el salto a otros años, este año lo dimos casi de repente y gracias a la gestión de la gestión central, que es de rectorado, gracias a la Secretaría General Académica, gracias al apoyo del vicerrector y el empuje y el auge de Facultad de Ciencias Forestales, logramos tener esta primera facultad migrada, con lo cual nos sirve para, hoy por hoy ellos tienen el 100%, digamos, ya no usan más el Guaraní 2, usan solo el Guaraní 3, preinscripción y autogestión también. Entonces, eso nos da la pauta y el apoyo para el resto de las unidades académicas que les falta solamente controlar sus datos y configurar sus instancias, ¿no? sus particularidades, sus parámetros y demás para pasar. O sea, es muy poco lo que les falta al resto de las unidades académicas para también utilizar el Guaraní 3. Para nosotros fue un salto importantísimo en el 2021 porque de tanto que veníamos amagando, de repente en el 2021 se nos dio la posibilidad de estudiarlo y sacarlos todos juntos. Fue un trabajo sumamente en equipo porque sin esas reuniones virtuales, sin esa concreción de voces que teníamos todos los miércoles o todas las veces que sea necesaria, no lo hubiésemos logrado. Digamos, yo resalto esta manera de trabajo, de habernos reunido y mucho más rápido desde la manera virtual, que nos ayudó y nos apuró para llegar a este momento. Si hoy por hoy no estamos en esta instancia, digamos, es una cuestión solamente de tiempos y de fechas que se propone cada unidad académica. Nosotros no hicimos muchos planes de trabajo, digamos, habíamos comenzado con ese diseño de poner fechas y demás, pero dejamos que cada unidad académica ponga sus tiempos y sus plazos porque son ellos los que manejan y instancian sus datos. Solamente ayudamos mucho en la capacitación de usuarios, asistencia, y hoy por hoy estamos en la asistencia técnica y día a día, digamos, de determinados puntos que nos plantean, pero cada grupo de cada unidad académica, a pesar de nosotros ser el equipo central, ellos se capacitaron dentro de cada unidad académica y pudieron ellos ir resolviendo y encarar su propio trabajo, ¿no? Lo que resalto es que nosotros iniciamos como desde la coordinación central, iniciamos un grupo de personas que hacíamos el apoyo, el soporte, pero cada unidad académica pudo avanzar dentro de su unidad académica y seguir con esa tarea. Así, ellos tomaron la posta de capacitarse y de seguir instalando y tratando de sacar adelante sus propias cargas. No dejo de resaltar también que es importante porque muchas veces acá tenemos una idea de cómo las pasamos en todas esas reuniones virtuales que fueron muy, muy lindas, muy importantes. Tuvimos muchas horas de videos, de charlas, de reuniones, de audios. Logramos poner nuestro canal, logramos hacer tutoriales, videos, nos resolvió mucho la virtualidad, ayudarnos a encontrarnos, digamos, los que antes no nos encontrábamos tan seguido en las unidades académicas. Esta fue nuestro plan de implementación, siempre reconociendo tres cosas fundamentales, ¿no? El apoyo de las autoridades, la conformación de nuestro grupo heterogéneo en el grupo de sistema, donde somos un grupo de personas que en este momento, antes podíamos decir que no descuidamos nuestras tareas diarias, que antes cada uno tenía su sistema, ahora todos tienen afectado, más del 50% del equipo está afectado también a Guaraní 3, así que no es una tarea menor, el Guaraní 3 revolucionó la oficina, pero lo estamos sacando adelante gracias a que todas las unidades académicas se sumaron, yo creo que lo vieron posible desde el momento que ellos pudieron aprender y tocar desde
sus propios datos, ¿no? Sus propias instancias de guaraní. Y también pudimos llegar a la primera facultad migrada, a la utilización 100% de forestales, gracias a su audacia y su decisión, digamos, de su compromiso para realizar esta tarea. Esto es nuestro caminito, digamos, esto es lo que pudimos lograr en este año, y para nosotros es importantísimo, digamos, el resultado que logramos en tan poco tiempo, ¿no? Comenzando desde abril hasta noviembre, logramos tener la facultad que cumplimos por lo menos con el objetivo planteado, que era la Secretaría General Académica nos proponía que tengamos al menos una facultad migrada en el año. Lo logramos. Así que para nosotros es más que satisfactorio. Por supuesto que el resto de la facultad está muy cerca, así que estamos a la expectativa y a la espera, y estamos pendientes ahí de dar un pasito más con cualquiera en todo momento. Lo que destaco, digamos, también de nuevo con nuestro equipo es que, a pesar de haber iniciado como una coordinación central y que al inicio había como una resistencia de este sistema centralizado, hoy por hoy cada equipo de cada unidad académica lo vio y lo está percibiendo al Guaraní 3 como propio, como su propia instancia, como su propia unidad de gestión, y entonces eso les va a llevar a dar más confianza y más ayuda para implementar pronto en su unidad académica. Eso se lo vio gracias a un esfuerzo, un tiempo que nos costó mostrarles y marcarles, digamos, a cada unidad académica, pero lo pudimos, lo estamos sorteando, digamos, para nosotros es muy valorable. ¿Sí? Sí, por ahí hicimos un resumen rápido. No sé si nos apuramos, si hay alguna pregunta. No, estuvo buenísimo. Gracias, Marcela, gracias, Horacio. Sí. No, está bien. No, me pareció que alguien quería hacer una pregunta. Si alguien quiere... Si alguien no entendió algo, que hablamos demasiado rápido, tratamos de utilizar el tiempo. De cumplir con el tiempo. No, sí. Llegaron espectacularmente, se lo tomaron en serio lo de la media hora. A las 11 me dijeron. Muy bien, espectacular. Lo que sí yo quisiera agradecer a Hernán, a Alejandro, a Seba, y sobre todo, lastimosamente ya no está Emilce, digamos, que ella nos ayudó mucho, digamos, en su momento. Y la verdad que fue un trabajo titánico. Imagínense, yo estoy desde el 2016 intentando que esto funcione, y bueno, gracias al empuje de Marcela y al equipo que se formó acá en Rectorado, y a las ganas de las facultades por hacerlo, digamos, algo que se materializó. Si lo analizamos, se hizo de abril a octubre, digamos, el proceso. Tardamos no sé cuántos años en llegar a que poder hacerlo en 5 meses, ¿no? Pero la verdad que si todos los astros se alinean, digamos, y la gente tiene ganas de hacer las cosas, sale. Y si ven el plan de trabajo que muestra Marcela, digamos, hay facultades que están muy cerquita hoy porque están en periodo de preinscripción abierta ya en Guaraní 2, por eso no se han sumado. Y bueno, a marzo del año que viene imagino que ya vamos a estar en proceso. Bueno, ojalá que por lo menos esas que están al 70%, puedan terminarlas y las otras 2 queden ahí cerquita. Ya está todo organizado, ya está todo. Ahí están preguntando cómo fue el proceso de la integración. Hoy hay una instancia de producción que tiene datos de la Facultad de Forestales, que es una única facultad, que tiene los datos de posgrado y del grado, y los datos del posgrado de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? A cada unidad académica, cuando ellos hacen su proceso de migración, le damos una instancia para que ellos prueben cómo quedan los datos de Guaraní 3 en esa instancia, y posteriormente a que haya pasado todo ese circuito de corrección, etcétera, que digamos que está bien, en una nueva instancia, que es de pruebas, que nosotros le llamamos muleto, es donde se integran los datos de los que está hoy en producción, o sea, lo de la Facultad de Forestales más lo de la Facultad de Ingeniería,
con los datos de la nueva facultad que llega, ¿sí? Ahí aparecen todos los problemas de personas repetidas, etcétera. Se soluciona eso o se define la estrategia a resolver y ahí se determina un día para llevarlo a producción. Ese es el mecanismo, digamos, que tenemos para ir metiendo nuevas instancias en esta instancia de producción, y a partir de ese día Guaraní 2 deja de ser funcional, digamos, en la unidad académica y vive únicamente en la instancia centralizada. ¿Sí? Claro, ahí es lo que quiero acotar, que no estuvimos en paralelo en Guaraní 2 y Guaraní 3, sino que tuvimos esa instancia de prueba de muleto hasta el último momento, actualizando todo el tiempo ese esquema MIC para volver a tener el último dato y volver a corregir, todo el tiempo corrigiendo datos sobre esa instancia. La cuestión de horas nos llevó poner en producción y volver a configurar, terminar de configurar y abrir mesas y abrir el periodo de preinscripción, que era lo que faltaba para el lunes, digamos, pero cuestión de unas horas nomás, no tuvimos en paralelo. Y tampoco parada la facultad, digamos, fue una decisión que un día, sí. Preguntan la cantidad de técnicos implicados. Nosotros acá en la unidad central, particularmente, son 5, ¿sí? Los que están abocados totalmente, digamos, a cuestiones ya sea técnicas o funcional respecto a dar asistencia al usuario que está en la unidad académica que tiene algún problema en particular. Y en cada unidad académica determinaron un técnico y un funcional. A partir de allí, cada unidad académica determina cuánta gente va a tener disponible. Pero nosotros nos comunicamos con un técnico generalmente, que es el referente técnico, y el referente funcional, digamos. Algunas unidades académicas determinaron un coordinador que se le dice todo a esa persona, y a partir de ahí cada uno se comunica. Particularmente en la unidad central somos 5 personas, pero estas 5 personas a su vez se dividen también en los otros proyectos, ¿sí? Estamos gente que está en Mapuche, en Pilagán, Diaguita, en SQ, en todo, digamos. O sea, somos todistas, bomberos, digamos. Pero en este periodo, digamos, el objetivo central es Guaraní, entonces el 50% del tiempo que nos demandaba, o ese día, particularmente el día que migraba a Forestales, esos 2 últimos días, estábamos totalmente abocados a esto, ¿sí? Entonces, es como uno determina y coordina con la facultad cuándo va a hacer este proceso, y ese día estamos todos atentos. Ese mismo día, la Facultad de Forestales hizo 2 extracciones de dos corridas de extracción de Guaraní 2 al 3 para hacer correcciones, etcétera, y esa misma tarde, digamos, se integró con el Guaraní. O sea, ese día, la verdad que es una locura, pero me imagino que por ser el primero, era el más complejo, y bueno, y así se van a ir sumando, y ya creo que cuando lleguen las últimas facultades esto va a ser muy simple. Hay otra pregunta para vos. ¿Cuándo tienen proyectado tener circuitos implicados en la digitalización? Y mira, nosotros estamos todavía no implementamos Sudoku, ¿sí? Recién estamos con el objeto de disponer del documento, del recibo de sueldo electrónico en la facultad. Estamos implementando lo que es Araí Documentos. Un sumado a Araí Documentos, a partir de ahí vamos a ir determinando qué cosas o qué documentos digitales vamos a ir incorporando dentro de lo que son los circuitos de Guaraní, ¿sí? No sé, determinar que vamos a utilizar actas significa que vamos a tener que armar todo un plan de capacitación a los docentes, etcétera. Entonces eso nos va a demandar tiempo, no podemos ser muy jugados, digamos, a las decisiones que vayamos tomando. Pero sí es algo que está en proceso. Nosotros hoy ya tenemos Warpe funcionando, ya disponemos a través del Mapuche el recibo de sueldo a los agentes de la universidad, y el próximo paso es la implementación de Araí Documentos, firmar masivamente, que hoy Hernán mostró, digamos, esta funcionalidad de Warpe, y es algo que estamos trabajando con el equipo Mapuche para ver el tema de la firma masiva, y eso va a ir llevándonos, digamos, de a poquito a meternos en el mundo de la digitalización de los documentos y Guaraní, digamos, de por sí es, digamos,
nos va a simplificar bastante. Sobre todo esto que veíamos hoy, la distribución de la universidad, de todas las sedes, hace de que tengamos algo como esto. Con la pandemia, el Guaraní 2 sufrió un montón, porque había que, algunas unidades académicas daban VPN, otras se llevaban la computadora a su casa para poder conectarse el cliente, etcétera. O sea, era re complejo, digamos. Si teníamos implementado un Guaraní, no hubiésemos tenido más problemas que los que tuvimos con Pilagad y Aguita, que son sistemas centralizados, con una VPN se resolvía, y imagínense si teníamos Sudoku para evitar el papel del expediente, que hoy, digamos, lleva bastante problema también. Estás muteado, Hernán. Sí, estás muteado, Hernán. Perdón, no, los escuché un poco. Vimos todo este proceso de la migración desde las primeras hasta las de hoy. Cómo, yo no sé cuántos de los que están acá participaron de las primeras charlas que teníamos cuando parecía que era imposible ir a un Guaraní centralizado. Cuando decían, no vamos a poder, no vamos a poder, no vamos a poder, las facus no van a querer. Exactamente en el lugar en el que estamos, donde la centralización ya es un hecho y ya es algo que se da por sentado. Yo recuerdo comités y comités tratando de convencerlos y demostrarles las ventajas de esto. Y bueno, hoy con el tiempo se va de alguna manera demostrando todo esto, y está buenísimo que ustedes cuenten también esto, escuchar cómo se trabajó y cómo se generó conciencia de esto, y todas las cuestiones que resuelve. Está bien, seguramente hay otras que todavía hay que seguir trabajando y mejorando, pero creo que el gran salto de Guaraní no tiene que ver solo con la tecnología, solo con lo conceptual. Tiene que ver con el salto de la gente, de entender la importancia de tener los datos centralizados, y de poder ver la institución como un todo. Y eso está, la verdad que está buenísimo. Nada, me acuerdo de las primeras reuniones con Ignacio, de ser difícil, qué sé yo, bueno, vamos para allá, vamos a Misiones, los ayudamos para convencerlos. Era remarla. Era muy acalorado las reuniones, e incluso muy arraigada la decisión de cada guaraní, como lo mantenía y lo sostenía en cada unidad académica. Pero la evolución de todo esto, no sabían todos que tenían que llegar a Guaraní 3, así que este año no hubo más que decisión entre todos. Nos sentamos, dijimos acá este es el momento, todos empezamos, y fue una decisión, nada más. Una decisión que se tomó en abril, y la rectora nos dijo es para todos ya y empiecen, y no hubo mucha discusión. Es más, hoy por hoy nos sentamos con las autoridades y decimos, ¿y dónde estaban todos los problemas que antes le veíamos y que se resistían tanto? ¿Qué pasó? No, era una cuestión de decisión. A mí me animó mucho charlas y ver videos de otras unidades académicas, universidades, perdón, que decían animarse es esto, y solamente eso fue, animarse y ponerlo para adelante, porque no era algo imposible. Ahí están preguntando algo sobre los planes de estudio. Planes de estudios. Bueno, sí. Nosotros fue nuestra pregunta también hacia el SIU en algún momento, si sí o sí teníamos que versionar los planes de estudio. Nos contestaron, por supuesto, que no es la obligación de versionarlos luego de la migración, pero dada las características de cada mejora que hay que aplicar o resolver o revisar en los planes de estudio, casi se llega a que el 95% de las veces hay que versionar los planes de estudio. Funciones especiales con correlativas especiales. Bueno, en realidad, como tenemos al menos una facultad recién puesta en producción, esa es la que resolvió este tema de los versionados y demás de planes de estudio, que los resolvieron ellos. Digamos que no tuvimos funciones especiales, pero hay correlativas especiales. Hasta ahora están resueltos estos temas de los planes de estudio. Por ahí todavía no llegamos a otros problemas por ahí más adelante con otras unidades académicas, porque todavía estamos como en esa etapa de esta revisión, justamente, estamos en ese camino. Por ahí, si nos preguntan el año que viene cómo los resolvimos, por ahí hay unidades académicas que tienen muchos más planes de estudio, y por ahí nos encontramos realmente con algún problema. Pero la verdad que sí hay que versionarlos por varios temas, y no es
tampoco nada complejo, lo pudimos hacer con la Facultad de Ciencias Forestales en un día, se resolvió todo, digamos. La verdad que esto de versionar es solamente una decisión de cada base, ¿sí? Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que se hizo bastante camino previo aquí en todas las unidades académicas, que luego, cuando llegó el momento, fue solamente una decisión de que cada uno vea y trabaje con sus datos y toque el guaraní, que eso los animó y los tiene hoy a todos muy, muy entusiasmados, digamos, con el Guaraní 3. Todo esto ayuda, digamos, esto de las reuniones y de los talleres y videos y la gran disponibilidad de asistencia, digamos. Entonces, pero es una cuestión de decisión, de momento de decisiones y nada más. No hay que tenerle tanto miedo, sí. Totalmente. Sí, la verdad es que yo vuelvo a decir lo mismo a riesgo de ser reiterativo que dije cuando pusimos la plaquita de las instituciones que se sumaron. Sabemos las dificultades de recursos que atravesamos todo el sistema universitario en términos de tecnología, y la verdad es que ver que a pesar de eso avanzan y que muchas veces con una bandita elástica y un fósforo casi para poder migrar, lo logran y lo hacen, y eso creo que es un mérito súper rescatable de las instituciones y de la dedicación y de las ganas y del esfuerzo que le ponen. Así que nada, felicitaciones. Y por ahí comento algo más que también nos quedó de mucho de las, disculpa Hernán que te corte, pero de las otras instituciones cuando nos escuchamos estos videos y estas demás experiencias de migración, hablaban de las personalizaciones. A nosotros también nos asustaba bastante la UNAM el tema de las personalizaciones. Hay muchas, hay varias, y hoy por hoy vamos preguntando por las unidades académicas qué necesitan, qué personalizaciones, y todavía no aparece nada muy, muy urgente, digamos. O sea, es como que a veces ese miedo de las personalizaciones, el que nos detuvo bastante tiempo, hoy por hoy está casi sorteado y está casi manejado, digamos, por el hecho de que si se presenta la necesidad de personalizar algo, ya estamos capacitados. O sea, fue toda una evolución, un tiempo, una gran suma de gente que está teniendo conocimiento de todo este espacio guaraní, pero hay una decisión, digamos, y al estar la decisión ya el trabajo hay que hacerlo, no hay que sumarse simplemente. Lo que decía, hasta ahora no volvimos a tener esta necesidad de unas grandes personalizaciones, con lo cual también eso nos allanó también bastante el camino. No terminamos, por supuesto, no llegamos a los grandes problemas complejos de Guaraní 3, no tuvimos grandes todavía trabas, pero porque no avanzamos demasiado, digamos, en todas las demás facultades, pero creo que con este primer paso ya tenemos una gran experiencia para el resto de las unidades académicas, que es lo que tenemos que resolver antes de pasarlas a producción, ¿no? Bueno, esto, gracias. Gracias al SIU, porque eso también nos animó bastante. Nosotros, si recuerdan, nos comunicamos en abril y le dijimos, bueno, estamos con las ganas, y nos veían ahí un poco dudosos, pero fuimos despacito y casi sin molestar, y la verdad que con tanta documentación y tanto material que hay en el foro y en la documentación nos resolvió todo. Nuestros compañeros son unos genios acá también, por supuesto, pero pudimos resolverlo todo gracias a tanta información que hay en la web. Así que estamos más que agradecidos con todos. Bueno, buenísimo. Agradezcanselo a los chicos de implementaciones que hacen todo el tiempo el esfuerzo por participar, por aceptar la invitación. Bueno, invitar al resto, a los que todavía no migraron, a que se sumen, y a ver si el año que viene, en el próximo, tenemos a Paola por acá, guiño guiño para La Plata, a ver si se animan el año que viene. El año que viene hacemos, apagamos Guaraní 2 totalmente, Hernán. En vivo. Guaraní. Con lo ponemos a Ale en el medio con todas las luces y ya está. Cuentos históricos.
Vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los invito a seguir participando del espacio. Hay que hacer la foto, Hernán. Ahora iba a dar el paso a Emilia, pensando cuáles son las últimas charlas, y recuerden que todavía nos queda, y que la verdad es que vale la pena que la escuchen, la charla de Sarmiento, que nos van a contar, ya nos habían contado cómo se prepararon y cómo fue el proceso de hospitales, pero que nos van a contar ahora sí cómo fue después de haber pasado mesas, cierres de actas con firma digital. Creo que es una experiencia que va a estar muy buena, que las invitamos a todos a que se suben a esa charla. Ahora sí, Emi, todo tuyo. Bueno, ahí les pasamos la próxima charla que ya comenzó, así que es sobre Ciudad Mapuche, digitalización de documentación, les pasamos el enlace, y también los invitamos, mientras van prendiendo las camaritas, a dejarnos un mensajito en el mural digital de los 25 años del CIU. Pueden subir alguna foto de algún taller que hayan participado, o algún recuerdo, así que ahí les dejamos el enlace, no tienen que loguearse, nada, solo entrar y dejar algún mensajito, así lo podemos compartir en el cierre. Bueno, no sé si les comentaron, pero hay una competencia de fotos grupales de comités, así que tenemos que inventar algo, porque Diaguita, que terminó hace un rato, hizo una que va ganando en el podio. Así que no sé si hay alguna idea. Ahí, Paola, que estás riendo, a ver si tenés una idea ahí para compartir. Pienso alguna, justo estaba entrando al Padlet. Qué original. ¿Cómo? Justo estaba entrando al Padlet para mirar y ver qué había de ideas, de equipos. Me encanta. Bueno, si quieren hacemos eso, aunque sea un dedito así, algo como para que no queden, si no siempre nos quedan todas las caras iguales. Ahí, Emma nos hace una cosa así que me gusta. Nosotros tenemos que meter algo ahí. Hacemos la fusión. Claro. Vamos a hacer un 3 de Guaraní 3, no sé. Guaraní 3. Esta está buena. Bueno, primero Brasil. La 2, el 2 también. Que están en 2 en 2. Bueno, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a quienes están juntos participando del taller. Ahí está Rosario, que eran como 50 ahí todos reunidos. Eso la verdad que es hermoso. Y esperamos que nos podamos encontrar el año que viene en forma presencial. Y los esperamos entonces en la agenda. Tienen toda la programación del día de hoy. Y nos quedan varias charlas de guaraní, así que también estén atentos para eso. Y el cierre es el viernes 16 horas. También hay algunas sorpresitas ahí, así que los esperamos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y nos seguimos viendo. Dale, bye. Chao. Chao.